Bueno, ya estamos aquí, son casi las 12. Bueno, saludos, soy Carla de la farmacia Esther Ortiz. Y nada, vamos a empezar unos directos, un proyecto que ha surgido desde las ganas y la intención de acercar a los profesionales sanitarios, que ellos nos puedan comunicar y nos puedan transmitir dudas que surgen en la farmacia y contar con su presencia. Hoy vamos a tener a la doctora Roxana Farzanegán. Ella lo que nos va a comentar va a ser sobre alergias. Ella es especialista en alergología. Y nada, espero que lo disfrutéis. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta, vamos a estar pendientes un poquito de las preguntas que nos podáis ir formulando abajo en comentarios. Pero bueno, nos hemos hecho un guión en función de las preguntas que nos habéis ido mandando. Y nos hemos hecho también un guión en función de las consultas que más frecuentemente vienen a la farmacia, y tanto en su clínica como en mi farmacia. Así que nada, empezamos. Voy a buscar a Roxanne y empezamos. A ver, como esto va a estar en Stories 24 horas... Aquí está Roxanne. Como va a estar en Stories 24 horas, luego lo vamos a grabar, también lo subiremos al canal de YouTube que acabamos de estrenar, y también estará en nuestro Facebook, que es Farmacia Esther Ortiz, si tenéis que poner me gusta ahí. Y nada, haremos unas invitaciones, mientras Roxanne entra, haremos unas invitaciones a los distintos profesionales sanitarios, vamos a contar con veterinarios, vamos a contar con dentistas y vamos a contar con muchas personas. Ya tenemos ahí a Roxanne, así que le doy paso. A ver, transmitir. Esperando, ahora sí, por fin, ahora sí, buenos días. Ahora sí, buenos días, ¿qué No sé tal? por qué fallaba, buenos días. Bueno, os la ¿Qué tal? presento, aquí tenemos a nuestra fabulosa doctora Roxanne Farzanegán. Y nada, comentaros un poquito, pues ella es especialista en alergología, como os comentaba, entonces pues vamos a ir haciendo un poco las preguntas que nos habéis ido mandando para que ella nos vaya contestando y nada, lo dicho, Exacto. cualquier duda iremos escribiendo por aquí. Entonces, a ver, pues por ejemplo, ha llegado la primavera, ¿vale? Es verdad que hemos estado Exacto. Vale. confinados, hemos estado muy confinados, Ujú. entonces no hemos podido prácticamente notar los síntomas, pero ahora que empieza la desescalada sí que vemos muchas consultas en la farmacia, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son los síntomas, ¿no?, principales en las alergias? Cuéntanos un poquito. Pues a ver, bueno, como bien has dicho, la verdad que el confinamiento nos ha ayudado al paciente alérgico un poco a paliar los síntomas, pues porque como hemos estado encerrados en casa, pues no han estado expuestos directamente a los polenes que predominan ahora en esta época del año. Pero es cierto que ahora vamos a entrar en una primavera muy fuerte, donde los polenes ya están en aumento, y la salida progresiva pues va a hacer que estos pacientes poco a poco se empiecen a experimentar síntomas. Los síntomas típicos, pues bien, la alergia, para aquellos que ya la sufrís y los que va a ser el primer año que empecéis a desarrollar síntomas, afecta principalmente a la vía respiratoria, tanto superior como inferior. Superior, pues vienen siendo ojos, nariz, garganta, a veces también puede picar los oídos, toda la vía respiratoria superior. Y luego a nivel de vía respiratoria inferior, lo que predomina pues suele ser el asma, pues la falta de aire, la dificultad para respirar, las sibilancias, lo que solemos decir es los pitos en el pecho. Y bueno, esos son los síntomas fundamentales en esta época y bueno, y en el paciente alérgico en general. Muy bien. Y a ver, otra pregunta. Las tenemos aquí formuladas para no saltarnos ninguna. Los alérgenos más frecuentes en general, y cuáles aún más en esta época del año, porque en primavera obviamente hay más, ¿no? Pero ¿cuáles son los alérgenos más frecuentes? Nos Sí. preguntan. Pues a ver, los más frecuentes, sobre todo en la Comunidad Valenciana, al ser una zona costera con un clima cálido y mucha humedad, son los ácaros del polvo. ¿Vale? Hay que especificar que los ácaros son unos microorganismos que se alimentan del polvo de la casa y que, sobre todo en esta zona costera, pues están los niveles son bastante elevados. Entonces, esos son los principales alérgenos en nuestra comunidad. Luego también están los hongos, que son bastante frecuentes también en este clima y suelen afectar durante todo el año. Hay épocas del año que sí que están más altos en el ambiente, digamos, por así decirlo, pero suelen estar presentes todo el año.
Y luego ahora entramos en la época de pólenes, como bien sabéis todos, ¿no? Sí, hay pólenes que, a pesar de que mucha gente no lo sabe, son pólenes más bien invernales, como por ejemplo el polen del ciprés. El polen del ciprés es muy alergénico, pero suele ser un polen más de invierno, de los meses de enero, febrero. Luego, la verdad que este año pues la gente no se habrá dado mucha cuenta porque aparte de que ha venido más tarde, luego pues, ha coincidido un poco también con el confinamiento. Ya la llevo Luego de aquí. marzo también ha llovido mucho estos meses. El mes de marzo ha sido el polen del plátano de sombra y ahora entramos ya hacia los pólenes pues, de la parietaria, de las gramíneas y el olivo, que aquellos que los sufrís los conoceréis ya muy bien. Y esos son los principales alérgenos en nuestra comunidad. Muy bien, el plátano de la sombra, comentas, qué curioso. Plátano de sombra. Sí, no tiene nada que ver con los plátanos, que todo el mundo me pregunta, ¿pero puedo comer plátano? Sí, no tiene nada que ver. Es un árbol que es muy frecuente, sobre todo en las grandes avenidas, en el Boulevard Sur, veréis que está plagado de plátanos de sombra. Son árboles muy, muy altos, de hoja muy ancha, los que tienen Muy así bolitas de tropicales, pelo ¿no? muy característicos. No, son los de las bolas de pelo, bueno, seguro que cuando los veréis a partir de ahora sabréis Vale, vale. reconocerlos, Qué pero no curioso. tienen nada que ver con el plátano. No tiene nada que ver con el plátano. Vale, vale. Nada, nada. A ver, más cosas. Por ejemplo, ahora que estamos tan sensibilizados, ¿no? Tan alerta con el tema del COVID, ¿cómo diferenciar la alergia de un catarro o de los síntomas principales que hay, que están teniendo las personas sintomáticas de COVID? Sí, Cuando esto un es alérgico, por ejemplo, sí, de un catarro, Ujú. dime, cuéntame. A ver, es una muy buena pregunta porque yo entiendo que mucha gente que tenga dudas. A veces es difícil de diferenciarlos porque es verdad que la enfermedad por COVID tiene muchos grados de afectación. Mucha gente va a tener una sintomatología leve que se va a quedar como en un catarro y probablemente ni lo pueda reconocer como el COVID, ¿no? Entonces, Sí. esta gente es la que lo va a pasar en casa y no va a ir más allá. Pero luego sí que hay un porcentaje de pacientes que van a tener un cuadro más grave, ¿no? Y que va a caracterizarse por lo que ya sabemos todos, una tos muy intensa, muy seca, falta de aire, dolor de pecho, dolor de garganta y muy característicamente la neumonía. Entonces, es verdad que un catarro puede cursar con obstrucción nasal, con mucosidad, ¿no? Empieza con mucosidad clara que luego poco a poco se va haciendo más espesa, estás con mal estado general, en el catarro normalmente no suele haber fiebre. Es autolimitado, dura más o menos una semana y afecta a todos los rangos en general, todas las edades, desde los niños pequeños a la gente más mayor. Entonces, característicamente es autolimitado y produce dolor más bien de garganta. ¿Cómo lo diferenciaremos del COVID? Pues principalmente el COVID da fiebre, ¿vale? Entonces, en los casos graves suele dar fiebre muy alta, que en ningún caso vamos a tener en caso de un cuadro de alergia, ¿vale? La alergia nunca da fiebre. Tampoco da dolor, ¿vale? Dolor de garganta, dolor... A veces puedes estar un poco con embotamiento, encontrarte un poquito mal, pero dolor de garganta como tal no te va a dar. Y Vale, vale. también hay síntomas comunes, ¿no? Entre la alergia y un catarro y la enfermedad por COVID, que puede ser pues eso, la tos, en pacientes con asma pueden toser, pueden presentar dificultad para respirar, pero la diferencia fundamental es que el paciente asmático va a responder bien al tratamiento que tenga pautado. Entonces, sí que hay casos de asma que, bueno, si se complican, pues ya tienen que subir el escalón terapéutico, pero lo lógico y lo normal es que respondan bien al tratamiento. En cambio, en una enfermedad por COVID, pues ves que el tratamiento no te hace efecto y que necesitas algo más. Mira, una de No las sé. cosas que nos ha pasado aquí en la farmacia es que algunas personas nos venían y nos comentaban que habían perdido el olfato, ¿vale? Es uno de los estudios que se está haciendo ahora con el tema del COVID sobre si realmente está asociada esa pérdida de olfato o de la anosmia o esa pérdida de sabor a la hora de palatar los alimentos, si realmente está asociada con el coronavirus. Sí que es verdad que está un poco en el aire, sí que es verdad que el 20% de las personas que lo han pasado sí que hemos leído en artículos y tal, que sí que al parecer está bastante relacionado, pero bueno, todo está nuevo, que está todo bajo estudio.
pero muchos de los casos que nos venían personas alérgicas, agobiadas y asustadas Claro, porque habían perdido el olfato. Claro, claro, en principio las personas que han llegado a perder el olfato o el gusto no está asociado con una congestión, es decir, las vías respiratorias altas, como exacto, comentaba la doctora, no tienen una asociación con esa pérdida de olfato, es decir, es otra exacto. característica, otra circunstancia en la que la persona puede respirar perfectamente, pero por lo que sea Lo sus ha perdido. sensores Exacto. olfativos y no llegan a captar esa molécula que es la que produce el sabor, ¿no? Exacto. En los pacientes alérgicos, la pérdida de olfato principalmente es por la obstrucción nasal que presentan. Correcto. La obstrucción nasal es muy frecuente en el paciente alérgico, entonces va acompañado de una dificultad para respirar por la nariz y muchas veces va a mejorar con el tratamiento con corticoides tópicos, entonces, bueno, con corticoides nasales. Entonces, como bien decía Carla, en la enfermedad por COVID hay una pérdida de olfato, pero sin obstrucción nasal y no va a responder a los corticoides nasales porque es más bien a nivel de afectación de neurotransmisores, de cerebral. Muy bien, muy Es bien. una manera también de diferenciarlo. Entonces, una persona alérgica es un paciente de riesgo para el COVID o es una persona en general que lo puede pasar igualmente sin mayor complicación dentro de de lo que tiene, ¿no? Pues sí, muy buena pregunta, porque la verdad que al principio teníamos dudas, los pacientes nos preguntaban y la verdad que como es una enfermedad nueva no se sabía mucho acerca de ello. A día de hoy se sabe que el asma no es un factor, ni ser alérgico es un factor de riesgo para con mayor predisposición que cualquier otra persona y Sí, tampoco es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad más grave si cogiéramos el COVID. Entonces, a día de hoy tenéis los mismos factores de riesgo que la población general, la misma probabilidad. Y nada, y simplemente es muy importante, también quiero recalcar, por si más adelante no sale, que hagáis el tratamiento, eso sí, porque es una enfermedad que afecta principalmente a los bronquios. Entonces, pacientes alérgicos, asmáticos, tenéis una afectación de la vía respiratoria, tanto superior como inferior, y si no está bien controlada, no está, digamos, estable, sí que puede ayudar a que la enfermedad afecte un poquito más. Entonces es muy importante que hagáis el tratamiento y que no os lo dejéis justamente ahora. claro, Es porque lo más en importante. caso de complicación sería mucho mayor la complicación para una persona asmática si Exacto, además de la patología respiratoria que pudiera complicarse en el COVID, exacto. que le Si tú ya sumáramos encima que lo hubiera favoreces, dejado su tratamiento. Muy bien. exacto. Entonces, ¿qué te quería? Por ejemplo, una persona, ¿qué debe tomarse, ¿no? En caso de una alergia? Hablemos, si quieres, por grupos, ¿no? Pues por vías respiratorias, rinitis, congestión, picor de ojos, falta de gusto, de Sí. olfato. A ver, Que, los síntomas más frecuentes, como bien he dicho, suelen ser de vía respiratoria superior, entonces suele ser pues la mucosidad, que suele ser clara, líquida, nunca va a ser, se puede espesar en algunas circunstancias, pero suele ser aguilla. Entonces, luego también el tapón de nariz que no te deja respirar, el picor de ojos, el lagrimeo, lloran mucho los ojos, el picor de paladar, de oídos. Entonces, fundamentalmente, el antihistamínico es lo que más os va a ayudar, ¿no? En este tipo de síntomas. Tenéis muchísimos antihistamínicos en el mercado, es cuestión si ya tenéis uno pautado por vuestro especialista, es cuestión de tomaros ese, y si no tenéis ninguno pautado, pues sí, ya por eso es recomendación importante. de vuestro médico, es encontrar el que os vaya a ir bien a vosotros. Es Luego, eso importante. es... Siempre, perdón, Roxanne, que te voy a cortar porque es importante Sí, sí, sí. lo Claro, de la claro. automedicación, ¿no? O sea, sí que es muy importante que las personas siempre consulten con su especialista, con su médico y siempre comenten los síntomas que tienen, porque tomar medicación porque sí simplemente puede tapar o camuflar otro síntoma y podría producir una complicación mayor porque igual cree que solo tiene el moco en la nariz y realmente se le puede bajar, puede dar más complicaciones, entonces siempre todo con prescripción médica, ¿vale? Dicho esto, continúa. Entonces, el antihistamínico es el que va a paliar los síntomas pues, de mucosidad, de picor de nariz, picor de ojos, el lagrimeo, y actúa a nivel sistémico, ¿no? Luego, si tenemos mucho tapón de nariz que nos impide respirar,
es muy importante hacer una buena higiene, ¿no? Hacer lavados con suelo fisiológico, que también a día de hoy tenéis muchísimas marcas en el mercado, incluso podéis haceros preparados de agua de mar vosotros en casa fácilmente. Y hacer lavados nasales por la mañana y por la noche para, digamos, limpiar esa mucosa que está sucia de toda la polución y todos los alérgenos que habéis estado inhalando en el día, y luego acompañarlo con un corticoide nasal, ¿vale? Muy importante que sea un corticoide nasal. Sé que los corticoides provocan mucho miedo a nivel general, ¿no? Por todo lo que se oye de ellos, que si engordan, que si son malos, que... A ver, los corticoides nasales actúan a nivel local, ¿vale? No pasan a la sangre, o el porcentaje que pasa a la sangre es mínimo y no tiene efectos secundarios más que a nivel local. Entonces, eso es lo que principalmente os va a desinflamar la nariz y os va a permitir respirar. Mucha gente, sí que es verdad que los corticoides actúan de manera progresiva. El primer día probablemente no notéis mucha mejoría, vais notando la mejoría a lo largo de los días. Entonces es un tratamiento que hay que mantener en el tiempo mínimo unas 2-3 semanas, ¿vale? Y hay que ser constantes. Mucha gente no aguantáis, no esperáis porque tenéis tanta molestia y os cuesta tanto respirar por la nariz que vais a lo rápido, ¿no? A lo fácil, que son los descongestivos, ¿no? Los vasoconstrictores. Pero, o sea, totalmente no recomendados. Sí que es verdad que para el momento puntual de mucho agobio podéis ponéroslo, ¿vale? Pero siempre asociado al corticoide nasal. ¿Por qué digo esto? Porque se ha visto que luego hacéis un efecto rebote. Cuando utilizáis estos tipos de vasoconstrictores, hay un efecto rebote que luego se llama la rinitis medicamentosa, que produce una obstrucción mucho mayor de la que ya teníais. Entonces, si los vais a utilizar, que sea muy puntualmente el día que estéis muy mal y como mucho 4 o 5 días seguidos, no más, ¿vale? Porque luego vais a estar mucho peor. Entonces vale la pena esperar. Comentarte, existen sueros fisiológicos que nosotros estamos acostumbrados a hacer los lavados nasales de uso diario con su aplicador, ¿no? Que hay distintas frecuencias, pues para bebés, más adultos, que hay gente que le asusta que salga muy rápido el suero fisiológico. Y entonces eso, pues hay distintos grados, ¿no? de fuerza. Pero también hay distintas concentraciones de sales. Es decir, normalmente los sueros fisiológicos comerciales que vienen en su envase suelen ser isotónicos. Entonces, hablaremos de la osmosis en otro día, pero los sueros isotónicos lo que hacen es que simplemente arrastran, limpian. Pero hoy en día han sacado unos sueros hipertónicos que producen ese movimiento de moléculas de agua fuera de la membrana, produciendo una descongestión sin tener el rebote que produce la vasoconstricción de estos... Es vasoconstricción, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, es vasoconstricción, vale, digo, eso lo estoy inventando. Entonces evita esa vasoconstricción, entonces se puede llegar a evitar, se puede llegar a descongestionar de manera simplemente natural, con el... o sea, de manera natural, sin tener que recurrir a este efecto de rinitis medicamentosa usando soluciones salinas hipertónicas que se pueden usar de manera diaria sin tener ese efecto rebote. Exacto. Muy bien. Y luego bajando a vía respiratoria inferior, los que sois asmáticos o este año vais a empezar con síntomas de falta de aire, ruidos en el pecho, ¿no? Se suele recomendar, digamos, si son síntomas leves, puntuales, que os pasa una vez cada mucho tiempo, pues un broncodilatador de acción corta. Pero bueno, esto siempre bajo prescripción médica, eso sí. Cuando tengáis síntomas bronquiales, directamente tenéis que ir a que os evalúe el especialista, el médico de cabecera, y luego el médico de cabecera valorará si os deriva al especialista. Eso ya es un poco de decisión vuestra. Donde el sistema respiratorio es más delicado y tiene que haber Exacto. Y luego, si son síntomas más frecuentes o a diario, ya hay que añadir un corticoide inhalado, muy importante, ¿vale? Porque es el que va a desinflamar el bronquio y el que va a conseguir que no tengáis esos síntomas a largo plazo, ¿vale? Muy bien. A ver, más preguntas. ¿Cómo actúan los antihistamínicos y sobre todo por qué dan sueño, ¿no? Muchas veces lo comentamos y por qué dan sueño. Si nos puedes... Pues a ver, la verdad que es verdad que uno de los efectos secundarios de los antihistamínicos es que ese efecto sedativo que tienen, pero hay que decir que, bueno, eso se atribuye más a los antihistamínicos antiguos, a los de primera generación, ¿no? No voy a decir nombres, pero bueno, ya los conocemos casi todos.
y eso sí que producen bastante somnolencia y a día de hoy la verdad que se prescriben muy poco. Los antihistamínicos nuevos o de segunda generación sí que están formulados para que no den tanto sueño. Aún así, es frecuente que algunos pacientes en la consulta nos refieran que algún antihistamínico en concreto no lo pueden tomar porque les produce mucha somnolencia. Entonces, al final, dentro del mercado hay muchísimos antihistamínicos y quedaros con la idea de que al final encontraréis uno que no os dé sueño, ¿vale? La principal razón por la que da sueño, bueno, pues la histamina es digamos, una molécula que actúa a muchos niveles del organismo, no solo en las reacciones alérgicas, ¿no? Y hay muchos transmisores de histamina en el cerebro, ¿vale? Sobre todo los receptores H1. Entonces, la histamina, aparte de regular muchos otros sistemas en el organismo, regula el ciclo de sueño-vigilia. Es un transmisor muy importante en este ciclo. Cuando nosotros lo inhibimos, digamos que favorecemos un poco pues, esa somnolencia que tanto caracteriza a los antihistamínicos. Pero bueno, a día de hoy ya os digo que hay moléculas que están diseñadas para no dar sueño, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. Muy bien. A ver, otra pregunta que nos hicieron ayer. ¿Qué son las vacunas para la alergia? ¿No? Coméntanos un poquito, porque hay personas que no se vacunan, que vienen a la farmacia, que vosotros como especialistas en alergología formuláis y exponéis en esa vacuna las características que tiene que tener esa vacuna en cuanto a composición y en cuanto a todo. Entonces, comentar un poquito en qué consisten estas vacunas. A ver, la verdad que me gusta mucho esta pregunta porque no todo el mundo conoce este tipo de tratamientos y es una manera un poco de que lo llegue a conocer todo el mundo, sobre todo el paciente alérgico y asmático, que es el que más se va a beneficiar de este tipo de tratamientos. Como bien he comentado antes, los tratamientos farmacológicos con antihistamínicos, corticoides, son tratamientos médicos que simplemente alivian síntomas, no curan la enfermedad. ¿Vale? Entonces, tú en el momento en el que dejes de tomártelos, van a reaparecer los síntomas. En cambio, las vacunas de la alergia o lo que llamamos nosotros la inmunoterapia con alérgenos es un tratamiento que existe desde hace muchísimos años y que se ha comprobado, se ha demostrado que modifica el sistema inmunológico, la respuesta inmunológica para que el paciente alérgico o asmático, digamos, genere una inmunidad a aquello que le da alergia. Lo voy a explicar así para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Digamos que va modificando el sistema inmunológico progresivamente. Es un tratamiento largo porque claramente necesita su tiempo para actuar y lo que hace es modificar la respuesta inmunológica del paciente de cara a generar anticuerpos de defensa que el paciente a las que le da alergia no desarrolle los síntomas con tanta intensidad o directamente no desarrolle síntomas. Se ha visto que los pacientes que llevan inmunoterapia pues reducen mucho el uso de medicación y la sintomatología. Y muy importante también que mejora muchísimo el asma, sobre todo en los niños. El asma puede llegar a curarse y en adultos también va muy bien. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Qué medidas deben realizar los pacientes alérgicos para no contagiarse y para evitar los síntomas de la alergia ahora en los tiempos que corremos? Vale. Para no contagiarse te refieres al coronavirus, ¿no? Sí, para no contagiarse, sí, al coronavirus. Yo entiendo que las medidas en general tienen que ser para todos por igual. Exacto. Es decir, una higiene de manos importantísimo que... Exacto. Muy Estamos todos expuestos por igual. Uy, exacto. Entonces, como estamos todos expuestos por igual, todos tenemos el mismo riesgo de contagiarnos. Entonces, las medidas de evitación las sabemos más que de sobra. De hecho, en la página del Ministerio de Sanidad están todas las recomendaciones. Al final es distanciamiento social, uso de mascarillas, lavarte frecuentemente las manos. Si crees que estás contagiado, pues aislarte en la medida que puedas para no contagiar a los demás. Si estornudas, toses, siempre que sea con un pañuelo desechable. Bueno, son las medidas que ya conocemos todos. Eso hay que seguirlos todos. Evitar síntomas de la alergia, ¿cómo puede ahora las personas alérgicas con las mascarillas se encuentran mejor? Sí, la verdad que existen mascarillas también para evitar lo que es la inhalación de los pólenes. Entonces, en ese sentido, pues sí que vais a notar mejoría a la hora de salir a la calle si os las ponéis.
Luego existen una serie de recomendaciones para, digamos, disminuir al máximo la exposición. Evitarla al completo es imposible, sobre todo en el caso de los ácaros y los hongos que son microscópicos, que no se ven y que están presentes todo el año en nuestro domicilio y en el ambiente, ¿no? Entonces, al final es reducir la exposición, no es evitarla al máximo porque es imposible. Entonces, a la hora de reducir la exposición, pues sobre todo existen una serie de recomendaciones que vuestro especialista os recomendará cuando sepáis a lo que sois alérgicos, pero básicamente para los ácaros, pues fomentar la limpieza del hogar, que sea preferiblemente con aspiradores en vez de barrer, porque al barrer removemos el polvo, ¿no? Se recomiendan los filtros EPA para las aspiradoras, luego también a la hora de limpiar que sea con un paño húmedo para arrastrar el polvo y no levantarlo en el ambiente. Muy importante, tanto los ácaros como los hongos crecen en ambientes húmedos, ¿no? Y en temperaturas cálidas. Entonces, es muy importante ventilar bien la casa, que sea vivir en un ambiente, bueno, una casa soleada, ¿no? Que le dé la luz, el sol, pero principalmente son eso. Luego también existen para los ácaros fundas antiácaros, que van muy bien porque la principal fuente de ácaros es la cama, ¿no? La almohada, el colchón. Pensar que son colchones que están con nosotros 10 años o más y que no se lavan. Entonces, al final son la principal fuente de exposición. Luego también intentar tener una habitación minimalista, con pocos objetos que puedan acumular polvo. Para facilitar la limpieza, ¿no? Exacto, las alfombras pues no se recomiendan, cortinas así tampoco se recomiendan. Peluches en el caso de los niños pequeños, que sean peluches que se puedan lavar con frecuencia y con facilidad. Y bueno, vamos, es que hay muchísimos. Luego, al nivel de pólenes, que estamos ahora en esta época, que sí que es lo más importante, pues sobre todo a la hora de salir a la calle, pues evitar zonas, parques, descampados, bosques, ¿no? Sobre todo en la época de polinización, ¿no? Durante todo el año. Si queréis usar mascarillas, si tenéis una afectación muy importante, pues también os puede venir bien. Tampoco son extremadamente necesarias, simplemente pues, te pueden ayudar. Luego también limpiar mucho en casa. Ventilar la casa también es importante, pero es muy importante ventilarla a ciertas horas del día en el que los niveles de polen están más bajos en el ambiente. Muy importante también, por ejemplo, no tender la ropa fuera de casa en esta época, ¿vale? Porque el polen se deposita en la ropa y luego la ropa nos la ponemos nosotros y la damos, digamos, el polen. Una pregunta, ¿cada planta tiene su hora de liberación de polen o suele cuadrar con un horario? O sea, me refiero más al amanecer. A ver, hay unas horas del día que sí que hay que los niveles de polen están más elevados, ¿no? Entonces se recomienda que la hora del día de ventilar la casa suele ser a las 10 de la mañana, ¿no? La franja horaria digamos, de 12 a 10 de la noche, mejor que no, porque es cuando los niveles de polen están más altos en el ambiente, y luego también de madrugada. Entonces, luego también muy importante, si salís a la calle, pues utilizar gafas de sol para evitar la exposición directa, ¿no? Con el polen. Y si vais en coche, para los alérgenos. Exacto. Y si vais en coche, ir mejor con el aire acondicionado puesto, no bajéis las ventanillas y evitar la moto, la bicicleta. Pero bueno, es que al final son muchísimas recomendaciones que ya se os darían específicamente a cada uno. Y una pregunta, por ejemplo, yo no soy alérgica a nada, solo a la anestesia, pero no soy alérgica a ninguna exposición externa. ¿Cualquier persona podría desarrollar una alergia de repente? ¿O es algo que nace, o sea, algo congénito, algo con lo que naces? ¿O puedes de repente un día decir, me acabo de dar cuenta que soy alérgica al polen del ciprés? Sí. Hay una predisposición genética, eso está claro. Entonces, si tú tienes esa predisposición genética y luego condicionada por el ambiente en el que tú vivas, sí que puedes no ser alérgica en toda tu vida y de repente un día empezar con síntomas. Sí que es posible. Claro, la predisposición genética es muy difícil saber quién va a tenerla y quién no va a tenerla. Es verdad que
que es más frecuente desarrollar los síntomas en la infancia, ¿no? En la infancia, adolescencia bueno, la juventud, ¿no? Pero hay gente de más edad que desarrolla síntomas y que nunca había tenido ningún tipo de problema alérgico. Entonces sí, sí que es posible. Y a nivel hereditario, yo si fuera alérgica a varios patógenos, bueno, varios pólenes, ¿podría provocar que mis hijos pudieran desarrollar esa alergia también? Pues sí, a ver, principalmente ya he comentado que hay una base genética importante en el desarrollo de la alergia. Entonces, si los padres sois alérgicos, los niños sí que tienen probabilidades de ser alérgicos también. Es verdad que si un padre es alérgico y el otro no, pues bueno, 50-50, pero si los dos sois alérgicos, las probabilidades de que los niños sean alérgicos son bastante elevadas. Sí. Mira, vamos a hablar también sobre la diferencia entre alergia e intolerancia, porque muchas veces viene la gente a la farmacia y nos comenta que siempre que come algo o que hay algo que cuando lo toma le produce alergia o le produce intolerancia. Entonces, saber diferenciar entre cómo reacciona el cuerpo frente a una alergia y cómo reacciona el cuerpo frente a una intolerancia, es decir, no es lo mismo, ¿no? Entonces nos lo va a comentar la doctora, para que sepamos diferenciar entre si somos alérgicos o si somos intolerantes por cómo nos reacciona nuestro cuerpo. Pues sí, la verdad que mucha gente lo confunde, ¿no? Muchas veces nos vienen a la consulta también a nosotros diciendo, pues es que yo soy alérgico a tal y al final resulta que es una intolerancia. Es verdad que bueno, es fácil de diferenciar. Principalmente las reacciones alérgicas son reacciones IgE mediadas, como así decirlo. Son reacciones mediadas por anticuerpos, ¿vale? Que van a responder a un alérgeno en concreto y van a desarrollar una respuesta inmunológica en el organismo, que principalmente se va a caracterizar por síntomas típicos, ya sea los que ya he comentado, de rinitis o asma, pero también puede ir muy acompañado de clínica cutánea, ¿no? De abones, de picor en la piel, de edema, ¿no? Que se me hinche el párpado, se me hinche el labio. Pues son síntomas muy característicos de reacciones alérgicas. Sí. En cambio, las intolerancias no son reacciones IgE mediadas, por así decirlo. Muchas veces hay muchos tipos de intolerancias, pero muchas veces son por déficits enzimáticos, ¿vale? Son enzimas que tenemos en nuestro organismo que por lo que sea en un individuo pues no funcionan bien o no hay. Entonces, sobre todo, los síntomas fundamentalmente en el tipo en las intolerancias suelen ser digestivos, ¿vale? Suelen ser, nunca va a haber afectación, casi nunca va a haber afectación cutánea, ni respiratoria, ni nasal, ni ocular, ni hinchazón de ojo. Entonces, simplemente va a ser más bien molestias digestivas, diarrea, vómitos, malestar general. Exacto, hinchazón, pesadez, que eso es muy fácil. Es muy característico, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa, que no la alergia a la lactosa, que hay que diferenciarla muy bien porque existe la alergia a la proteína de la leche de vaca, que sí que da los síntomas que he comentado antes, pero luego está la intolerancia a la lactosa, que no tiene nada que ver. Claro. Que es por ejemplo, una persona intolerante podría tomarse un queso y le sentaría más, tendría hinchazón, probablemente náuseas, descomposición y tal, pero una persona alérgica a la lactosa tendría que probablemente irse al hospital. O sea, alérgica a las proteínas de la leche de vaca no podría tomar lácteos en general. Entonces, acabaría en el hospital. Exacto. Entonces, una persona intolerante a la lactosa, por ejemplo, bebiendo una leche libre de lactosa, sí que la toleraría. En cambio, un paciente alérgico a las proteínas de la leche de vaca, incluso bebiéndose una leche sin lactosa, sí que tendría síntomas porque está bebiendo la leche. Muy bien, y creo que tenemos ya la última. ¿Cómo se diagnostican las alergias, ¿no? Imagínate, yo llego a tu consulta y te comento pues, que noto rinitis, congestión, que me cuesta mucho respirar cuando llega la primavera, que me noto muy embotada. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo diagnosticáis desde la clínica la alergia a la que yo estaría expuesta? Porque todos conocemos lo de que nos pinchan y tal, pero los que no hemos sido alérgicos es como que nos parece curiosidad, ¿no? Ver cómo se diagnostica una alergia. Pues a ver, principalmente el día de la primera consulta, si no habéis estado tomando antihistamínicos, se os hace una batería estándar con los alérgenos más frecuentes de nuestro medio, que son los que ya he comentado, ¿no? Hongos, ácaros, polenes. Entonces,
son, digamos que tenemos nosotros unos extractos purificados de los diferentes tipos de alérgenos, que son lo que tú has dicho de la prueba de Neuraza. Entonces, ponemos, digamos, toda la batería y con una lanceta muy chiquitina hacemos una punción. ¿No? Exacto, y vamos inoculando lo que es el alérgeno en la piel. Entonces, con esto lo que conseguimos es que el alérgeno entre en contacto con las IgEs, por así decirlo, de la piel. Sí. Y si tú tienes IgEs frente a ese alérgeno, vas a desarrollar una pápula, una BON, que es lo que nos va a ayudar a medir el grado de alergia que tú tienes. Si, por ejemplo, no saliese ninguna pápula, pues iría a favor de que no tienes alergia a ese alérgeno en concreto. Y si desarrollas una pápula a otro alérgeno testado, pues una pápula, a favor de que... Para los que no lo sepan, es un sobrecrecimiento, como una bomba, como cuando te pica un mosquito. Sí, la primera reacción inicial es una pápula, lo que se llama. Exacto. Ese es el primer paso. Luego, cuando ya tenemos las pruebas realizadas, ya en función también de los síntomas que nos cuente el paciente, de la época del año en el que presente los síntomas, pues ya vamos a pedir una analítica específica pidiendo las IgEs específicas en sangre del paciente, ¿no? También para, digamos, corroborar las pruebas que nos han salido en la piel. También nos ayuda si tenemos una sospecha clínica de que es alérgico a alguna cosa en concreto que no ha salido a nivel cutáneo, pues también podemos pedirlo en sangre para corroborar que no es alérgico o que sí que es alérgico y por lo que sea no ha salido en la piel, ¿no? Y luego hay, a nivel analítico, hay muchos tipos de pruebas recombinantes, pero eso ya es más para la hora de plantear una inmunoterapia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos cubierto todas las preguntas que nos han mandado desde las redes sociales. Así que te quiero agradecer personalmente y por parte de todos los que nos veáis, porque esto va a estar 24 horas subido en las redes sociales. Lo voy a subir también al Facebook y lo compartiremos también por varios medios para que tengáis la información, para que la primavera sea más agradable. Así que nada, doctora, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Nada, a ti por permitirme estar aquí. Muchas gracias, Carla. Gracias. Adiós. Hasta luego.